Les presentamos el mensaje central, la predicación desde el púlpito de la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Buenos días, hermanos. Realmente es maravilloso saber que nosotros podemos acudir al río de agua viva. Como dice la canción, tal vez cada uno ha tenido distintas luchas. Algunos hemos caído. Algunos hemos perdido algunas batallas, aunque la guerra ya está ganada por el Señor. Pero algunos hemos ganado las batallas también. Sin embargo, hay una lucha que también cansa. Y esa lucha y esos cansados podemos acudir ante el Señor. Y el Señor de alguna forma maravillosa nos renueva. Nos toma en brazos y nos dice: no te rindas, porque yo estoy contigo. El Señor es maravilloso. Gloria a Dios que podemos acudir a su presencia, no solamente en el culto, sino a cada momento. Realmente es impresionante pensar que nosotros, quienes tantas veces hemos ofendido al Señor, aún podemos acudir a su presencia y aún nos recibe con los brazos abiertos. Ese es motivo, mis hermanos, para gozarse, para alegrarse, para llorar de alegría. Alguien dijo hace poco que la Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima, y así es. Pero no quiere decir que no va a haber lágrimas, dijo su hermano, porque aunque no vamos a sufrir, tal vez lloremos de alegría al ver el rostro del Señor, al contemplar su amor. Y así podemos hacerlo aquí. El Señor es realmente maravilloso. Hermano, y les digo todo esto porque realmente lo importante del culto es la presencia del Señor. Ahora vamos a estudiar la palabra y el Señor nos habla a través de su palabra, pero que no sea solamente para llenar nuestra cabeza de información, sino un corazón, para que nuestro corazón se amolde a Cristo, para que nuestro corazón vea la grandeza de Cristo y le agradezcamos. Para eso estamos aquí, honrar al Señor, agradecer al Señor. Gloria a Dios por su hermosa palabra. Hermanos, como ya hemos leído, seguimos con los estudios de Hechos 8, y ya recientemente tuvimos un estudio aquí. En ese momento les dije que, a pesar de que la reflexión en aquel momento fue larga de ese pasaje, les dije, todavía falta algo más que estudiar. Hoy lo vamos a continuar. Vemos que en este capítulo, la persecución que antes había con la iglesia, ahora se incrementó. Hay gran persecución, dice el versículo 1. Tal vez Pablo sea quien esté liderando esta persecución. Dice que respiraba, esto lo dice en el capítulo 9, dice que Pablo respiraba amenazas de muerte. Yo me imagino un toro. ¿Usted ha visto un toro cuando está molesto? ¿Cómo? Yo no lo he visto en persona, pero lo he visto en televisión. Y cuando yo veo un toro así, yo quiero salir corriendo. Aunque estoy viéndolo por televisión. Me imagino algo así. Y respirando agresividad. Sí he visto personas así, eso sí. Entonces, Pablo está siendo usado o está encarcelando a cristianos, hombres y mujeres, y los está entregando a las cárceles, y allá son martirizados, son torturados para que nieguen a Cristo, probablemente apedreados, como en el caso de Esteban, caso que ya vimos. Entonces, muchos logran escapar de Jerusalén. Ante esa persecución escapan. Probablemente los primeros en escapar fueron los griegos, los que decían que eran judíos griegos. Y entre estos se menciona a Felipe.
De hecho, dice aquí, en el versículo 4, que los que iban esparcidos por todas partes, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Dicen que los que iban, o sea, no solamente Felipe, pero se centra en Felipe y dice que descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y hoy vamos a hacer énfasis en este pasaje. Vamos a orar. Dios, gracias te damos una vez más por tu amor, Señor, por el cual tú nos recibes día tras día. Tu palabra nos enseña que tus misericordias son nuevas cada día. Y aunque a veces nos cansamos, y aunque a veces no queremos ni luchar, damos gracias porque tú nos tomas en tus brazos y tú nos llevas, porque tú dijiste que lo que tú tomaste en tus manos, nada lo sacará. Gloria a ti, Señor, por tus promesas. Enséñanos a vivir de una forma que honre tal promesa, tal realidad. Señor, que cada día, a pesar de que vienen luchas, estemos más dispuestos a luchar, porque tu bondad merece que luchemos. Dirígenos, Dios, en este estudio para que nuestra mente se adapte a tu palabra, para que nuestra mente sea transformada y conformada a la imagen de Cristo. En tus manos nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, tal vez usted haya escuchado de Samaria y haya escuchado que Samaria es conocida porque en Juan 4, de hecho, Juan 4:9, dice explícitamente que los judíos y los samaritanos no se hablan. Entonces, para llegar a Samaria quiero hacer un pequeño recuento geográfico, porque a veces estamos desubicados geográficamente. No sabemos ni dónde queda Israel. Yo pasé varios años sin saber dónde quedaba Israel. Y tal vez algunos de ustedes tengan la misma situación. Entonces, vamos a hacer... ¿Ustedes reconocen esto? ¿Qué es esto? Mapa mundi, ¿verdad? Que es el globo terráqueo expandido para que se vean de una forma representativa todos los países. Ustedes ven la flecha roja que señala a Israel. ¿La ven? Se ve la flecha roja. Vean el tamaño del mapa y vean que es tan pequeño que yo estoy seguro que desde su ubicación usted no puede ver lo pequeño que es Israel. Y en ese punto Dios decidió manifestarse como hombre y a partir de ese punto salvar a todas las naciones. Desde ese puntico. Entonces, en la punta de la flecha se ve un pequeño mar, o un gran mar realmente, es el mar Mediterráneo. Pasa por favor. Si hacemos un poco de zoom, aquí tenemos el mar Mediterráneo y está la flecha roja apuntando hacia Israel. ¿Notaron el zoom? ¿Están ubicados? O sea, echa para atrás un momento, por favor. Pueden ver que abajo está África, arriba está Europa y a la derecha está Asia. Y Israel se ubica en lo que es el Oriente Medio. Es Asia, pero no es el Asia que uno suele pensar que es China, Japón, pero es Asia. Y está en un puentecito ahí que comunica a África con Asia. Pasa adelante otra vez. Aquí lo tenemos. Todavía, a pesar del zoom, todavía se sigue viendo bastante pequeño. Les cuento que Israel tiene un área aproximada de 2 veces el estado Sucre. 2 veces el estado Sucre, chiquitico. O sea, Venezuela es mucho más grande, por supuesto. 2 veces el estado Sucre. Y de ese tamañito, de ese país tan chiquito, Dios decidió salvar a millones y millones. Como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Hacemos un poco más de zoom y vemos Israel en la actualidad. Esa es la forma que tiene Israel. La parte blanca, donde se ve Jerusalén, eso está blanco porque hay una discusión hace poco, eso lo retomaron hace poco, o sea, Jordania, que lo tienen a la derecha, al este, ellos dicen que eso les pertenece. Israel lo recupera, entonces ahorita es llamado Cisjordania, o Jordania del Oeste. Pero eso es Israel, actualmente. Seguimos un poquito más, vean que Israel limita con gran parte con el mar Mediterráneo. Eso hace que sea un puerto marítimo bastante importante. Y como desde ahí se puede llegar hasta Asia, realmente, y lo que es la franja de Gaza, ¿han escuchado alguna vez de las guerras en la franja de Gaza?
Eso es un puerto marítimo muy importante, por eso hay guerras. Esa franja está precisamente al sur de Israel, limitando con el mar Mediterráneo. Alrededor del año 700 a.C., 720, el imperio asirio se fue expandiendo. Saben que hubo varios imperios durante la historia. Antes del imperio babilónico, de donde viene Nabucodonosor, estuvo el imperio asirio. Este imperio asirio, Dios permitió que tomara a la gente de Samaria, que los esclavizaran, o sea, que se apoderaran de Samaria. Dios lo permitió. Dios ya lo había anunciado. Si no se arrepienten, los van a atrapar. Así pasó. Pero también Dios, en ese momento, Judá se estaba portando bien. ¿Saben? ¿Se acuerdan que el reino de Israel, quien ha leído la historia, para que no lo sepa, Israel, después del rey Salomón, el hijo de Salomón tomó malas decisiones, peores que las de su papá, y vino gente que se rebeló contra el hijo de Salomón. Por lo tanto, Israel se dividió en dos partes, el sur y el norte. Al sur se le llamó Judá, o reino del sur, reino de Judá, reino del sur, mientras que el norte, o el resto de tribus, eran 10 tribus, se le llamó reino del norte o Israel. Por eso es que ustedes, si leen los libros de Reyes, Reyes, Segundo de Reyes, sobre todo Segundo de Reyes, van a ver que a veces dice Israel y a veces dice reino del sur, a veces dice reino del norte. Total, que Dios permitió que Asiria se llevara cautivo a la gente de Samaria, pero mantuvo a Jerusalén, a Judá, lo guardó, no pasó nada. Judá es luego deportado por el imperio siguiente, que es el babilónico. Seguimos adelante. Estamos haciendo un poco de historia y geografía para que puedan ubicarse. Esto es Israel con sus relieves aproximadamente en los tiempos de Cristo. Sí, no se logra ver aquí, pero al sur, Israel está dividido en 3 grandes zonas. Al sur, Judea. En el medio, Samaria. Y al norte, Galilea. Seguramente, si han leído los evangelios, han leído esos tres ubicaciones: Judea, Samaria, Galilea. Está dividido en esas 3 partes. Al sur de Judea hay un desierto. Si seguimos un poquito más, haciendo un poco más de zoom, Jerusalén está al sur y Galilea al norte. Allá tenemos Caná, tenemos Capernaum, Nazaret. Ese punto señalado es Nazaret. Ellos podían, para viajar de Nazaret a Jerusalén o viceversa, lo cual hacían todos los años, incluso varias veces al año, hasta 3 veces al año, ellos podían ir en línea recta, relativamente, obviamente los caminos siempre podían ir en línea recta, pero ellos los israelitas preferían evitar Samaria y dar la vuelta, rodearlo por la costa del río Jordán, porque no querían pasar por la zona de los samaritanos. O sea, eso hacía bastante más, el viaje lo hacía bastante más largo, pero lo preferían con tal de no acercarse a los samaritanos. O sea, había cierta rivalidad, enemistad, odio hacia los samaritanos. Ahora, esto es hablando geográficamente. Vamos a hablar ahí por un momento. ¿Qué pasó con Samaria? Aparte de que, de hecho, Samaria es fundada por el rey, me permiten buscar el nombre que me confundo con el nombre, Omri. Aparece en Primero de Reyes 16:24. Omri compra una colina y le pone el nombre de Samaria en honor a aquel que le vendió el terreno, que se llamaba Semer. Luego, toda la zona toma el nombre de Samaria. Ese Omri era un rey de Israel que nos dice la Biblia en Primero de Reyes 16:25, después que compra el terreno, nos dice la Biblia que los hechos de Omri fueron malos a los ojos del Señor, incluso peores que los reyes anteriores a él, que ya habían sido malos. Entonces, él traslada
la capital de ese reino del norte la traslada a la ciudad de Samaria. Ahí, a partir de ahí, ahora va a ser la capital del reino del norte. Mientras que en Judá sigue siendo Jerusalén, que fue lo que estableció David. Luego, no conforme con que la compró un rey malo, procedente de la separación de Israel, luego la ciudad se vuelve una sede de idolatría a Baal y a otros dioses. Como ahí tenemos, tal vez hayan escuchado acerca de Acab, de Jezabel, ellos establecen ahí un centro de adoración a Baal. Ahí es donde viene Elías en Primero de Reyes 17 y confronta y les dice, bueno, ¿ustedes van a servir a Baal o van a servir a Jehová? Porque ya era un centro, recuerden, eran más de 400 sacerdotes de Baal, solamente que se enfrentaron contra Elías. Entonces fue una sede de idolatría. O sea, quiero decir que para el pueblo israelita en los tiempos de Jesús, Samaria fue de mal en peor. Comenzó con una división a través del rey impío. Fue sede de la idolatría. Los mismos sacerdotes llegaron a tal nivel de idolatría que ellos decían, ustedes prefieren que la gente peque, lo dicen Oseas 4, con tal de que ustedes tengan dinero. Y así, desde los sacerdotes hacia abajo, todos fueron, o sea, fue una zona de impiedad. Cuando llega a Siria y conquista a Samaria, se dice que fueron alrededor de 30.000 personas que fueron deportadas, pero Asiria, trae a 30.000 miembros de otros países para que repueblen esa ciudad. Y no solamente que eran de otros países, o sea, no de una ciudad, sino que Asiria se encargaba de dispersarlos. O sea, que de esos 30.000 habían 1.000 de acá, 1.000 de acá, 1.000 de acá, para que no se unieran, para que no se levantaran en contra del gobierno. Así que eso fue una mezcla bastante grande de personas. A pesar de que, y aparte de que sí quedaron algunos israelitas, quedaron algunos, pero por supuesto todo eso se mezcló. Sigue avanzando el tiempo, llega el imperio griego, está el imperio sirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, llega el imperio griego, y los griegos, dirigidos por Alejandro Magno, también él estableció ahí una zona de gobierno. Eso era ahora parte de Grecia. Pero ellos se levantan en contra de ese gobierno y Alejandro Magno hace una serie de cosas crueles con ellos y también se trae, dice que a 1.043 siro-macedonios. O sea, más mezcla de razas todavía. Luego sigue avanzando el tiempo y es gobernada por los romanos en el siglo I a.C. En ese siglo, alrededor del año 60 a.C., se le cambia el nombre de Samaria ante los ojos de Roma, ¿no?, por el nombre de Sebaste, que significa majestuosa, y es el equivalente griego al nombre de Augusto César. Es decir, básicamente le cambiaron el nombre de Samaria a Augusto o a César, para estar en bien con el César del momento. Esa es la historia de Samaria. Resumida, la historia de Samaria no fue ni historia buena. No comenzó bien, no tuvo buen avance, se mezcló terriblemente. Y entonces los judíos llegan a la conclusión de que son enemigos. Así los trataban. En Juan 4:9, repito, Jesús habla con la samaritana, le dice, dame agua. Y la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Así estaba la situación. Y por eso cuando llega este escriba y le dice a Jesús, oh, pero ¿quién es mi prójimo? Porque el mandamiento dice, ama a tu prójimo, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Y quién pone Jesús como ejemplo? A un samaritano. Pasó el sacerdote, no le hizo caso al que estaba herido. Ahorita podríamos decir pastor o no sé. Pasó y yo soy súper espiritual. Hay un herido, yo me voy de aquí. Pasa otro, un levita. Levitas eran los que servían en el templo. De repente iba uno con una guitarra y te adoraré, Señor, y quiero servirte y honrarte. Hay un herido, me voy de aquí. Pero pasa un samaritano, un hombre despreciado desde el punto de vista de los judíos. Ese sí atiende al hombre,
lo carga, se lo lleva para que lo atiendan en la posada y dice, me lo atiendes, que si pasa algo, si te falta algo, yo lo pago. Ese hombre era samaritano. Por supuesto que eso resultaba muy confrontador para aquel que está preguntando a Jesús. Entonces, Samaria, Felipe llega, gloria a Dios que Felipe llegó ahí, dice en el versículo 4 de Hechos, y tenemos que pensar que cuando Jesús dio el mandamiento, Él dijo, van a predicar en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, no omitan, no se hagan los locos, no se olviden que Samaria también. Tal vez algunos, no vamos a decir ahorita, pero algunos tal vez no lo hicieron. Pero Felipe lo hizo y él llegó a Samaria. Él sabía que tenía que predicar en Samaria. Entonces, Samaria, dice que llegó a la ciudad de Samaria, dice el versículo 5. La ciudad de Samaria era la capital de la zona de Samaria. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, Jesús no está en la ciudad de Samaria, está en otra zona, ahorita no recuerdo el nombre, está en otra ciudad, en la región de Samaria, y que está al sur de la capital de Samaria, o de la ciudad de Samaria. Entonces, vemos en el versículo 5 que Felipe no se abstuvo de predicar el Evangelio. Dice, les predicaba a Cristo. Y esto es buenísimo. Predicaba a Cristo. Cristo. En el versículo 6 y 7 se nos revela que Dios lo estuvo apoyando. Y dice que Dios le concedió hacer señales y sacó demonios. La gente estaba asombrada. Pero no solamente que le concedió que la gente viera, sino que le concedió que la gente escuchara. Por eso dice el versículo 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo, pero escuchaban. Y tal vez usted puede preguntarse, ¿por qué tú dices que Dios se lo concedió? Por supuesto, ¿quién es el que abre los corazones para escuchar el Evangelio sino Dios? Y nosotros inclusive vamos a predicar el Evangelio, tenemos que orar para que Dios abra esos oídos, para que la gente se interese en escuchar de Cristo. Porque si vamos por nosotros mismos, porque yo sé mucho, porque tengo técnicas de evangelismo, si Dios no abre los corazones, esos son piedras, le estamos gritando a muros de piedra. Pero Dios es capaz de que con nuestra voz los muros caigan por el poder de Dios. Lo hizo en Jericó, lo puede seguir haciendo. Dice la Biblia que derribando argumentos que se levantan contra Dios. ¿Y cómo los derribamos? Con la palabra de Dios. Pero, por supuesto, dependemos de Dios. Dios es el que concede que la gente escuche. Muchos creyeron unánimes y la ciudad, dice el versículo 8, se llenó de gozo. Este es el resumen de la historia de este pasaje. La ciudad se llenó de gozo. Hasta llega. Entonces vamos a ver hoy dos aplicaciones cortas, pero importantes. Y seguimos, como digo, la vida en el Evangelio. ¿Puede avanzar, por favor? La vida en el Evangelio. La vez pasada hablamos de dos puntos, que es que la vida comienza con la muerte de uno mismo. Y esa muerte significa estar dispuesto a padecer por Cristo y que nuestra vida debe estar centrada en predicar de Cristo. Ahorita, hace un momento cantábamos, dice que en aquel día, en vez de una cruz, Jesús, mi corona, me dará. ¿Quién quiere la corona de vida eterna? La corona de gloria, la corona de justicia. Yo quiero esa corona. Pero, para tomar la corona, tengo que tomar primero mi cruz. Al cielo no se llega sin una cruz a cuesta. Hay otra canción que dice que Jesús, con una corona de espinas, se hizo rey por siempre. Me impacta esa expresión.
con una corona de espinas, Jesús se hizo rey por siempre. Nosotros llegamos a la gloria con una cruz a cuestas. Y allá Jesús dice, suelta tu cruz, toma tu corona. Gloria a Dios por eso. Tomemos, mis hermanos, la cruz. Seguimos y hablamos, lo que quiero que hablemos hoy, son 2 puntos. Que la vida en el Evangelio no limita la predicación del Evangelio y lleva vida y gozo mediante el Evangelio. Así de sencillo. Creo que hasta ahí yo podría quedarme callado y terminar la prédica. La vida en el Evangelio no limita la predicación en el Evangelio y lleva vida y gozo en el Evangelio, o mediante el Evangelio. Porque dice el 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Porque había gozo porque llegó la vida en Cristo. Entonces, vemos que los samaritanos, ya hemos visto por qué eran mal vistos por los judíos. Tenían sus ciertos motivos, pero ellos lo llevaron al extremo, ellos lo llevaron al odio. Ellos odiaban a los samaritanos. Los judíos juzgaban a los samaritanos actuales por la historia que tuvo su pueblo. O sea, como sus padres fueron así, todos los que viven ahorita son dignos de odio. Sí, seguramente ellos todavía habían heredado sus costumbres de idolatría, como nosotros mismos hoy día heredamos ciertas costumbres. Pero estas personas, al no haber escuchado la palabra de Dios, no tenían oportunidad de arrepentirse. Entonces, no debían odiar a una persona. Tal vez ellos decían a los enemigos de Dios, no se puede odiar a alguien por lo que hicieron sus papás. Cada quien tiene una culpa propia. Nosotros no somos culpables de lo que nuestros antepasados hayan hecho. No somos culpables. Eso se lo digo para que piense en aquel que usted conoce. De repente hijo de un babalao, hijo de un santero. Él no tiene la culpa de lo que su papá haya hecho. Él necesita recibir el Evangelio, así como su papá. Pero aunque su papá lo haya rechazado, y más que nosotros trabajamos con niños, el niño no tiene la culpa. Vamos a predicarle a ese niño, joven, adulto, independientemente. Pero también se lo digo para que usted piense que usted no es culpable de lo que sus antepasados hicieron. No se culpe por lo que sus antepasados hicieron. Esa culpa es de él, no de usted. No pida perdón por lo que él hizo. Y no se martirice usted por lo que él hizo o ella hizo. Le digo esto porque a veces lo más difícil para nosotros, como decía el hermano la vez pasada, es perdonarnos a nosotros mismos. Y a veces nos ponemos pecados a nosotros mismos que no son de nosotros, son de ellos. No se martirice por lo que hicieron ellos. Entonces, cuando llega el Evangelio, la gente se convierte, gloria a Dios, se convirtieron, dice aquí en Hechos. Entonces la vida en el Evangelio no elige a quién predicarle. Pasa la diapositiva, por favor. Y no rechaza predicarle a nadie. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. No elija usted quién merece escuchar y quién no merece escuchar. Cristo dijo, a toda criatura. De hecho, ninguno de nosotros merecía escuchar el Evangelio. Ninguno de nosotros merecía recibir el Evangelio. Una cosa es el regalo de Dios, y precisamente por eso es un regalo, porque no lo merecemos. El Evangelio es de gracia. Usted no lo merecía, no esté pensando que otro lo merece o no lo merece. Nadie lo merece. Pero Cristo dice, todos tienen que escucharlo. Entonces, no debemos elegir a quién predicarle y no debemos rechazar predicarle a nadie. A nadie. Aunque sea mi enemigo. Sí, y que no debería haber enemigos, pero... Dice Apocalipsis 5:9, cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre, la sangre del Cordero, has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación.
Y pregunto yo, ¿cómo va a haber gente de todas las razas en la presencia del Señor si yo decido qué raza merece el Evangelio y qué raza no lo merece? Cristo no me mandó a mí a separar, a elegir quién lo merece y quién no, o quién debe recibirlo y quién no. Anda y predica a todo el mundo, a todos. ¿Quiénes somos nosotros para decidir cuáles pecados Dios puede perdonar y cuáles no? Si yo sigo pecando como pegó mi papá, y mi papá hizo cosas terribles, ¿eso quiere decir que Dios no me puede perdonar? O sea, ¿quiere decir que el Evangelio no puede llegar a mí? De hecho, a veces usamos la expresión, y mucho cuidado, él no merece el perdón de Dios. Seguramente usted lo ha escuchado, tal vez lo haya dicho, pero nosotros no tenemos esa potestad, porque ninguno merece el perdón de Dios. Y hago énfasis, pero Dios lo regala a través de Cristo. Cristo pagó. Cristo pagó. Entonces, Felipe entendió esto. Él no puede decidir, él no tiene autoridad, potestad para decidir si los samaritanos Dios lo iba a perdonar o no. Dios dijo, anda y predícales, punto. Entonces no podemos elegir a quién predicar. Si alguien sigue practicando un pecado de sus antepasados, aún esa persona necesita escuchar el Evangelio y arrepentirse. Y yo por lo menos puedo hablar yo tuve una alumna que ella era conocida como la hija de la bruja. En la zona, ella era una bruja. Creo que todavía lo es. La gente iba para que fumara y el caracol y todo eso. Yo le prediqué y insistí con ella. Ella comenzó a asistir a una iglesia precisamente en la zona y la gente cuando la vio, oye, llegó la hija de la bruja. Entonces, bueno, ella me contó después que la llamaban así como de cariño, ¿no? De sorpresa. Pero realmente, gracias a Dios que no la rechazaron. Gracias a Dios. Nosotros entonces no tenemos autoridad para decidir quién recibe el Evangelio y quién no. Eso lo decía el Señor. Mas nosotros tenemos que rogar al Señor que les conceda arrepentimiento. Y nosotros tenemos que rogar a las personas que se arrepientan. Para eso nos dejó el Señor. Dice aquí, muy importante que tomemos esto en cuenta. No, nosotros no vinimos, no estamos para condenar el mundo. No estamos. El mundo se condena a sí mismo cuando rechaza a Cristo. Juan 12, 47, 48, Jesucristo dijo, al que oye mi palabra y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Sigue diciendo Cristo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. ¿Quién va a ser ese? La palabra que he hablado. Ella lo juzgará en el día final. Entonces, ya ellos están juzgados. El que está fuera de Cristo ya está condenado. Si usted quiere condenar a alguien, no le predique. Y por supuesto, esa no es la actitud. Porque ya está condenado. Porque Dios vino a salvar. Cristo vino a salvar. Ya tiene quien lo juzgue. No nos toca a nosotros. También, reflexionando en esto, no estamos para elegir quién se salva. Eso lo decide Dios. A mí no me compete. No estamos para recriminarle a nadie su pasado. El pasado del que ha sido perdonado por Dios. Y eso es importante que usted lo tome en cuenta para su trato con los demás y para su trato con usted mismo. Antes de Cristo andábamos en el río, en la corriente del mundo. Y cualquier cantidad de cosas hicimos. A pesar de eso, dice el Salmo 103, versículo 12, cuando vinimos a Cristo, Él hizo alejar nuestras rebeliones tan lejos como están el oriente y el occidente. ¿Usted sabe cuándo el oriente y el occidente se tocan? ¿Cuándo se tocan? Nunca. Dios puso diametralmente
el pecado, mis pecados pasados, por lo cual Él me perdonó. Dice Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿A usted no le consuela eso? A veces olvidamos que Dios hizo eso con nosotros y nos martirizamos por lo que yo hice antes de Cristo. E inclusive en Cristo Dios nos sigue perdonando. Pero ¿cuánto más aquello que hicimos por nuestro desconocimiento, en nuestra ignorancia? Ya eso Dios lo perdonó. Deje de estar martirizándose y dejemos, ¿no? Dejemos de martirizar a otro por lo que tú fuiste. Gloria a Dios que eso que tú fuiste revela el poder de Dios para transformar eso en un hijo de Dios. Para llevar eso, esa imagen del mundo y del diablo, llevarlo ahora a la imagen de Cristo. Eso revela el poder de Dios. No se martirice, dele gloria a Dios por lo que lo sacó de allá y lo llevó hacia allá. Tampoco estamos, mis hermanos, para creernos mejores que los que no han creído. Esto es importante y todo esto tiene que ver con el Evangelio. Nosotros vamos a predicar el Evangelio. Hay gente que no ha creído. Nosotros hemos creído hoy, pero hemos creído porque Dios nos salvó. El apóstol Pablo dijo, yo sé, palabra fiel, 1 Timoteo 1:15, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. O sea, era Pablo. Y Pablo no se está enalteciendo de haber sido salvado. Ustedes son unos pecadores, pero yo me salvé. No. Pablo dice, yo soy el primero de los pecadores. Y si Cristo me salvó a mí, ¿qué no voy a proclamar yo a los demás que no son los primeros pecadores desde ese punto de vista? O sea, si yo recibí el Evangelio, ellos tienen la oportunidad de recibirlo. No estamos entonces, mis hermanos, para creernos mejores que los que no han creído aún. ¿Pero para qué estamos? Para predicar el Evangelio tan completo como sea posible. Pablo dice en Hechos 20:27, no he renunciado a anunciarles todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Todo el consejo de Dios. Mis hermanos, no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, pero mientras estemos vivos hay que anunciar el Evangelio tanto como sea posible. Vamos a profundizar en la palabra. Porque como le decía a los estudiantes, a los jóvenes ahorita, Cristo no solamente nos vino a salvar de la condenación, sino que Cristo vino a salvarnos de caminar en pecado. Cristo nos vino a salvar de una vida en pecado. Cristo nos vino a salvar de vivir en mentiras, de vivir en adulterio. Cristo nos vino a salvar de vivir en chisme, de vivir en ira, de vivir perdidos sin saber cuál es el rumbo de nuestra vida. Cristo también nos vino a salvar de todo eso. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Cristo toma cuidado de cada paso que yo doy y me promete un futuro glorioso. Todo eso es salvación de Cristo. Pero todo eso se consigue a partir de todo el consejo de Dios. También estamos para predicar, para insistir a las personas en aceptar el Evangelio. Dice 2 Corintios 5:20 que nosotros, en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Hermanos, insistamos a las personas en aceptar el Evangelio. Y cuidado que predicamos con desgano. Como predico porque tengo que predicar, predico porque la iglesia está mandando. Tenemos que predicar por amor. Y como les decía la vez pasada, el pecado es como un avión que se va a pique. Y si usted sabe que se está yendo a pique y los demás no saben, ¿cómo deberíamos insistir a la gente que se ponga el paracaídas y salte con su paracaídas? Yo creo que, evidentemente, con bastante insistencia. Y les digo algo, el Evangelio o la condenación de aquel que muere sin Cristo es mucho peor que aquel que sencillamente se estrella. O sea, la muerte segunda sin Cristo es mucho peor que la muerte primera. Si estoy interesado en que la gente salve su vida aquí en la tierra,
¿cuánto más debo estar interesado en que salve su vida espiritual, su vida eterna? Estamos entonces para insistir a las personas que acepten el Evangelio. Estamos también para ayudar a los hermanos a dejar su pasado atrás. Tal vez usted piense en este momento que todo esto no está en este pasaje. Ciertamente no está explícito, pero yo estoy viendo es la actitud que tuvo Felipe para con los samaritanos. Que no fue un hombre duro, fue un hombre misericordioso, compasivo, que le urgía predicar la palabra de Cristo para que la gente se salvara. Y si vamos a predicar la palabra de Cristo, la gente va a llegar a Cristo. Pero a veces traen una carga, sienten que no pueden dejar su pasado atrás. Tal vez usted mismo lo ha pasado. Nosotros estamos para ayudar al hermano a dejar el pasado atrás. Igualmente, estamos para dar gracias a Dios por habernos salvado. Muy importante lo que dice Pablo en Romanos 7, 24. Dice, 24-25, dice Pablo, desdichado de mí. Pablo está llorando por el pecado que él ve en su vida. Y él dice, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Como cantábamos hace un momento, luché, sí, vencí. Gloria a Dios. Pero ciertamente estoy luchando y a veces perdí también. A veces caí. Y Pablo dice, ¿quién me librará? Solamente Dios, a quien doy gracias. Mis hermanos, no depende de nosotros. La victoria es nuestra porque Dios nos la regaló. Porque la victoria es de Dios. Así que estamos para dar gracias a Dios, no para creernos mejores que aquel que pecó o que aquel que sigue pecando. Estamos para dar gracias a Dios porque Él nos salvó. Porque Él nos está librando de este cuerpo de muerte. Nos libra cada día, pero además nos tiene una liberación total futura. Para dar gracias a Dios. Y ya para terminar, el punto 2, lo vamos a ver rápidamente. La vida en el Evangelio lleva vida y gozo mediante el Evangelio. Hermano, ¿usted quiere llevar gozo a la gente? ¿Quién quiere llevar gozo a la gente? Mediante el Evangelio. Como vemos el versículo 8, dice que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué? Porque le llegó el Evangelio. Porque la gente conoció a Cristo. Porque la gente conoció a Dios. Evangelio significa buenas noticias. A veces se nos olvida que es el Evangelio. Buenas noticias. Buenas noticias de perdón. Dios nos perdona. Buenas noticias de reconciliación. Buenas noticias de paz con Dios. Antes estábamos en guerra con Dios. En Cristo estamos en paz con Dios. ¿Esas no son buenas noticias? Buenas noticias de salvación. ¿Y cuál es el paso? Arrepentimiento y fe en Jesús. Arrepentimiento y fe en Jesús. Cristo ya pagó. Cristo vino a decirnos, tú eres culpable. Sí, pero yo estoy dispuesto a pagar tu culpa para que tú recibas el premio grandioso que Cristo merecía. El único hombre que no ha pecado, el único hombre que podía entrar al cielo por sí mismo, dijo, yo quiero cambiar de puesto contigo. Recibe tú el cielo, que yo recibo tu castigo. Ayer vi una imagen, mis hermanos, y decía así, y tremenda, me impactó. El primer Adán, quiso poner su culpa sobre su mujer. ¿Se acuerdan? El segundo Adán tomó la culpa de su novia y la puso sobre sí. Eso hizo Cristo por nosotros. Tomó su culpa, hermano. Y eso es el mensaje del Evangelio. Tenemos que proclamarlo. Pero Cristo dice en Mateo 4:17, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús nos vino a salvar. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, cambiar de dirección, cambiar la mentalidad.
ajustarnos a la mentalidad de Dios. Eso es arrepentirse. Y yo comparaba esto. Cuando estábamos en el mundo, pues hace años, a mí me gustaba subir al Cerro Pan de Azúcar. En el Cerro Pan de Azúcar hay unas pullitas que son terriblemente pegajosas. Creo que le llaman... ¿cómo? No son cadillos, se me fue el nombre ahorita. Pero son como unos erizos. ¡Qué terrible! Pero se pegan a la piel. Y es que usted hace así y se le pegó aquí todo. Terrible. Y cuando uno lo iba a sacar, eso sí dolía. Y uno como que prefería quedarse con la puya para siempre. El pecado, cuando estábamos sin Cristo, fueron como muchas puyas que nos fueron pegando. Y a veces nos acostumbramos a vivir así. Arrepentirse es comenzar a sacar, renunciar a todas esas puyas que están pegadas a mí. Y algunas van a ser suaves, pero otras me van a doler a nivel de llorar. Voy a llorar por mi pecado, porque tengo que dejarlo, necesito dejarlo. Fácil, no siempre es fácil, pero hay que hacerlo. Arrepentirse entonces es dejar el pasado atrás. Dejarlo aunque duela. Mis hermanos, nosotros tenemos que proclamar que hay que dejar las cosas de este mundo aunque duela, porque el verdadero gozo está en la presencia de Dios. Nosotros llevamos vida, llevamos gozo, llevamos verdadera felicidad porque llevamos el mensaje de Dios. Llevamos a Dios. Dios viene, Dios es el Evangelio. Dios es el Evangelio. O sea, Dios viene a decirte, yo quiero estar en paz contigo. Yo quiero que tú estés en mi presencia. Es Dios. Él mismo, su presencia es la buena noticia. Qué tremendo, ¿no? Pero para que las personas lleguen a Cristo, tenemos que proclamar el arrepentimiento. Si no se arrepienten, no van a tener esa vida y ese gozo. Yo creo que esta frase es bueno recordarla para nosotros y para ellos. Si la carne goza, el espíritu sufre. Pero cuando el espíritu se goza, la carne sufre. Hermano, esté dispuesto a que su carne sufra, porque yo le aseguro que su espíritu se va a gozar. Porque el espíritu se goza en la presencia de Dios, en la obediencia a Dios. Y siempre es mejor obedecer a Dios. Siempre. Obedecer a Dios trae gozo, trae verdadera felicidad, trae vida, trae paz. Apartarse de Dios, desobedecer a Dios, trae todo lo contrario. Dolor. Muerte. El fruto, la paga del pecado es muerte. Entonces, mis hermanos, proclamemos a toda persona, sin distinción. No nos toca a nosotros juzgar, evaluarnos, proclamemos. Porque el mensaje que llevamos es un mensaje de vida, un mensaje de gozo. Traemos Dios a la presencia de la persona. O podemos traer a la persona a la presencia de Dios, como prefieran verlo. Pero es Dios que viene a anunciar su salvación. Gloria a Dios. Traemos a Cristo, anunciamos a Cristo para que dejes de ser su enemigo y para que seas su buen amigo. Padre, Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tus maravillas. Gracias por tu salvación. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu reconciliación. Gracias por el pago que Cristo hizo por nosotros. Gracias por establecer paz entre Dios y nosotros. Gracias porque Cristo tomó lo que nos tocaba sufrir y lo sufrió por nosotros. Qué mensaje tan bueno que a pesar de quienes éramos, podemos tener paz contigo. Enséñanos a proclamar este mensaje, Señor, sin distinción de personas, cueste lo que nos cueste, y también anunciando el arrepentimiento que a esa persona también puede venir a ti si toma su cruz. Señor, recuérdanos siempre que es mejor obedecer al Espíritu que obedecer a la carne. Mejor es que la carne sufra, pero que el Espíritu se goce
siempre mejor, Señor. Que lo recordemos, porque así te glorificaremos. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén. Es un inmenso placer que usted haya sido parte de nuestra amada audiencia. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Puede seguir nuestro contenido a través de Facebook y YouTube como Iglesia Bautista Central de Cumaná. Estamos ubicados en la Avenida Las Industrias, frente a la urbanización Fe y Alegría, cruce con Los Roques. Te esperamos. Dios te bendiga.